Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el por qué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Buenos días, queridos jóvenes. Es un gusto para mí estar con ustedes y agradezco también la invitación a Nora, que me ha pedido hacer una pequeña presentación sobre el banquete de Platón. Yo creo que el tema es un tema fundamental, no solamente para Platón, es para todos nosotros, independiente inclusive de las edades. El tema del banquete es el tema del amor y es el tema de la ciencia, es el tema del conocimiento, es el tema de la filosofía. Para Platón y toda esa tradición que va a nacer de él, la filosofía va a ser una ciencia. Esa ciencia va a estar relacionada con el amor. Y como veremos, ese amor tiene una experiencia única que todos la experimentamos. El amor es el amor físico. Para los griegos, fundamentalmente, y para cualquier ser humano, cuando se pregunta a uno sobre el amor, uno inmediatamente habla de una atracción, de una seducción, y eso es físico. Platón era consciente de eso y porque era fundamentalmente un ser humano como cualquiera. Por lo tanto, es un tema sobre el amor y el conocimiento, sobre la condición humana. ¿Quién fue Platón? Fue un filósofo, uno de los tres grandes de la antigüedad griega, que muere en el año 347 y muere bastante anciano, 80, 81 años, cosa muy rara en los filósofos de aquella época, en cualquier persona. Vivían muy poco por la falta de medicina moderna que tenemos nosotros. Y Platón tuvo fundamentalmente un maestro, que es el que en este diálogo y en muchos de sus diálogos, no en todos, es el que lleva la voz cantante. Ahora, Platón siempre escribe diálogos. Diálogos es muy parecido en su género literario a una obra de teatro, pero no es una obra de teatro. Un diálogo es simplemente una clase, una reunión entre Sócrates, en este caso, que se encuentra con sus discípulos o amigos, algunos de ellos no eran sus discípulos, y hablan sobre un tema que todos quieren conocer. Y esos temas son los temas fundamentales de la razón humana, de la condición humana, que es la justicia, que es la verdad, que es el coraje, que es la libertad. Es decir, todos esos temas discuten, hablan, y después recogen en escritos. Y los escritos son esos diálogos que han sobrevivido hasta nosotros. En muchos aspectos, esos diálogos son pequeños retazos unidos y que poco a poco fueron incorporándose a esa gran colección de diálogos que muchos estudiosos clasifican hoy para estudiarlos. Hay diálogos de juventud de Platón que dicen que escribió cuando era más joven, diario. Luego hay diálogos intermedios a su edad media y después diálogos de vejez. Muchos de ellos, evidentemente, tienen sus características, sus matices que quizás en este momento no sea muy interesante para ustedes saber. En el caso del diálogo, el simposio o el banquete, es un diálogo de su mediana edad, en donde él trata de explicar fundamentalmente cómo los seres humanos podemos despertar esa vocación al conocimiento humano, a la ciencia.
Esa fue fundamentalmente yo creo, su intención. Eso no podría divorciarse del tema del amor. Ahora, en este encuentro del simposio, ustedes verán que se reúnen esos amigos y esta reunión, en este caso concreto, se lleva a cabo en la casa de uno de ellos, Agatón, que es digamos, el anfitrión. Era un poeta, Agatón, y posiblemente con esta reunión él quiere festejar una de las obras que él había publicado. Y vienen ahí los comensales, diversos amigos y discípulos. Va a estar Erixímaco, Pausanias, Sócrates mismo, Aristófanes, el gran dramaturgo, y algunos otros. Entonces, cada uno de ellos va a proponer un pequeño discurso. No va a ser tanto una discusión, digamos, de un argumento y contraargumento de manera muy rápida. Más bien es una exposición más lenta, pausada, donde los comensales prestan oído atento a lo que se dice y a ver si aquello que sostienen es razonable, es conforme a la realidad de las cosas. Y así comienza este encuentro. Y voy a simplemente mencionar que hay alguien que dirige esto, que es generalmente el anfitrión, pero no siempre. Es el que organiza quién habla primero, porque generalmente la discusión a veces se salía de madre, entonces organizaban de una manera muy ordenada, digamos. Y también la celebración que hacían de beber vino, porque era como un homenaje al dios Dionisios. Y entonces viene el primer discurso, que es muy interesante, que es el discurso de Fedro. Fedro también fue uno de los alumnos de Sócrates, que hablaba mucho de la belleza y toda otro diálogo de Platón donde protagoniza, que es el Fedro, donde habla sobre el origen de lo humano, etc. Pero en este momento Fedro realmente inicia la discusión sobre el amor. Y dice Fedro, miren señores, no sabemos quiénes son los padres del amor. Bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Bueno, porque el eros, el amor, es un dios. Por lo tanto, no sabemos, no conocemos los padres, pero sí conocemos algo. Y es que cuando ese eros, ese dios, posee a los hombres y a las mujeres, los hombres y las mujeres hacen lo mejor de sí. Esa fue la primera introducción de Fedro. Es decir, aquel amado es aquel que logra lo mejor de sí, en sí mismo y en otros. Como que el amor los posee y ellos ya no son ellos mismos. Y esa es la grandeza del amor. Dicho esto, viene otro comensal, Pausanias. Pausanias dice, por supuesto, hay una posesión del amor, pero tengan en cuenta que el amor tiene dos dimensiones. Y las dos dimensiones vienen de la diosa del amor, Afrodita. Y hay una Afrodita, dice él, celestial, y hay una Afrodita carnal. Por lo tanto, el amor va a tener esas dos dimensiones. Va a ser una atracción y una posesión física, pero también va a ser una posesión que no es física. Se caracteriza por la lealtad, la fidelidad, el guardar la palabra empeñada, al punto que es también amor cuando una persona le guarda la fidelidad a la otra, cuando la otra ha deteriorado su cuerpo. Esto realmente es muy llamativo en una sociedad
como la sociedad griega, donde había un culto realmente al cuerpo, o como podríamos decir, un culto a nuestra sociedad contemporánea. Esto ustedes pueden relacionar mucho con toda la tradición griega, la tradición homérica. Homero en la Odisea, la historia que hace, por ejemplo, de Penélope, la esposa de Ulises, el gran héroe que volvió de la guerra de Troya, y ella le guardaba fielmente el lugar, siendo acosada por aquellos que querían tomar el reino de Ulises. Pero continúa la discusión sobre el amor. E irrumpe otro de los comensales, Erixímaco. Y Erixímaco es muy curioso. Curioso porque Erixímaco tenía, digamos, una disposición, nosotros decimos hoy, empírica. Le interesaban los hechos, aquello que se podía tocar, ver. Era muy concreto. Era médico. Por lo tanto, no le vengan a Erixímaco con poesía, con relatos. Él quería cierta concreción. Pero, sin embargo, Erixímaco dice, miren, yo creo que conforme a lo que han dicho, lo que a mí me parece, dice, es que el amor es como la música. Y la música es una forma de entender la realidad y de describir la realidad y de unir la realidad, donde las notas de esa realidad no sean discordantes entre sí. Y entonces nosotros tenemos entre esas notas la armonía y tenemos la melodía. Y entonces tenemos una apreciación de esa armonía, de esa melodía que nos, como que nos cobija a nosotros, nos exalta a nosotros. Y si no existe esa armonía, dice él, existe algo contrario a la armonía. ¿Y qué es lo contrario a la armonía? El caos, lo discordante, lo desorganizado. Y entonces no tengo yo esa armonía, tengo una suerte de, digamos, de ruidos, pero acá no hay algo que me atrae. Y dice él, pero si nosotros observamos que ese es el arte de la música, posiblemente aquí ya está en Platón, que está recogiendo esto, una imagen que él tiene de lo que había dicho Pitágoras, aquel gran matemático y músico. Y entonces, de nuevo, retomando, Erixímaco dice, pero no solo ocurre en la música, también en el arte de la medicina. En el arte de la medicina vemos que evidentemente tiene que haber en el ser humano un equilibrio, digamos, un equilibrio orgánico, un funcionamiento fisiológico, diríamos hoy. En la antigüedad griega decíamos, hay un equilibrio de los humores, donde todo tiene que estar armoniosamente relacionado. Y cuando uno de los elementos que conforman esa armonía es una nota discordante, entonces comienza el morbo, comienza la enfermedad. Y entonces, ¿qué es fundamentalmente lo que está diciendo Erixímaco? Que el amor forma parte de esa armonía, de ese orden. Ese orden que él está utilizando, digamos, en su propio quehacer, en la medicina, y que lo trae del arte, la música, hasta que irrumpe inmediatamente Aristófanes. Y ahí cambia la conversación. Aristófanes, como siempre, un poco burlón, un poco sobrador, era un gran dramaturgo, al punto que había escrito una obra burlándose de Sócrates, las nubes, diciendo Sócrates, siempre pensando en el cielo, en los duendes, pero no sabe lo que está enfrente suyo. Es decir,
no trabaja para mantener a su familia, todo el día está en la plaza discutiendo, Sócrates como siempre. Entonces salta Aristófanes y posiblemente los comensales dirían, bueno, acá viene otra burla a Sócrates. Y haciendo honor a su reputación, Aristófanes dice, miren señores, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos el origen del amor. Y no basta decir, bueno, el amor no tiene origen, entonces no se sabe lo que es, porque uno conoce lo que es viendo de dónde cuál es su historia, de dónde cuál es su memoria. Y entonces dice, miren, yo les voy a contar dónde se origina el amor. Y para eso, digamos, relata o hace una pequeña narrativa. Algunos dirían, cuenta un mito, pero el mito aquí no tiene un sentido de falsa historia, de historia falsa. Más bien es una forma explicativa a través de la cual nosotros conocemos la realidad. Entonces uno puede embellecer, uno puede escribir una novela con el cual de expresar un sentimiento, una pasión. La novela en sí puede tener mucha imaginación, pero nos ayuda a comprender lo que es la condición humana. Y eso se ha utilizado en la historia de la literatura. Y eso hace Aristófanes. Y Aristófanes dice, miren, le voy a contar de dónde ha venido el amor. Y dice, en el principio, los dioses sabían que habían tres tipos de seres humanos, las mujeres, los hombres y los andróginos. Por supuesto, la palabra andrógino para los comensales tenía cierto significado, pero continúa su relato Aristófanes. Dice, el ser andrógino era un ser poderosísimo, de 2 cabezas, 4 manos, 2 troncos, 4 piernas. Y estaban pululando, digamos, por ahí con un enorme poder, al punto que Sócrates, el rey de los dioses, dice, no podemos permitir que ese ser andrógino desafíe nuestro poder. Y entonces con un rayo los parte en 2 a esos seres andróginos. Y de un lado un pedazo queda con una cabeza, 2 manos, un tronco y 2 piernas. Del otro lado una cabeza, 2 manos, un tronco y 2 piernas. Y entonces esos pedazos de aquel ser originario echa de menos el otro pedazo, porque es como que aquello formaba parte de su propia naturaleza, y entonces los pequeños pedazos se buscan unos a otros con el fin de volver a encajarse en lo que eran antes, pero no podían, porque no había forma en que se unieran. Y entonces dice Aristófanes, intervino Apolo, y Apolo dice, bueno, yo creo que tenemos que curarles esa división, y lo que hace es los cura y los ata, y esa atadura es lo que nosotros llamamos el ombligo. Uno dice, bueno, esto es poesía, pero eso no calmó el deseo de unirse, y aquello era muy duro. Y entonces dice, sigue el discurso y dice en un momento, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, Zeus se apiada. Ahora, ¿qué significa apiadarse en la antigüedad griega, cuando precisamente la piedad no era algo propio? Dice, no, llega un momento en que al ver esos pedazos, por un lado, por un lado Zeus le genera el órgano masculino a uno y el femenino al otro pedazo. Y entonces permite que se unan físicamente. Y entonces esos pedazos que tienen los órganos diferentes se van uniendo. Y dice, ese es en el fondo el amor.
¿Y qué es el amor entonces? El amor es fruto ¿de qué? De una maldición. Y esa maldición es porque en el origen del amor de ser andrógino había un poder que quería arrebatar el fuego de los dioses. Y entonces esa maldición los divide. Y entonces, ¿qué es el amor? Es el ansia anhelante de la mitad que me falta. Ansia anhelante de la mitad que me falta. Cuando esto dice Aristófanes, los comensales comienzan a murmurar. Esto realmente es algo inaudito. La palabra inaudito acá yo creo que tiene una aplicación. Es algo inaudito que nadie lo ha escuchado. Y entonces dice, bueno, ¿y a qué se reduce el amor? Bueno, ese deseo, pero ese deseo es una maldición. ¿Por qué? Porque aun cuando yo me una físicamente, no satisface todo, porque uno quiere unirse otra vez, y unirse otra vez, y unirse otra vez, y aquello no termina, aquello no se agota. Entonces, ¿cuándo yo realmente voy a reposar en ese mi deseo? Lo que está diciendo Aristófanes va a tener una repercusión profunda en toda la historia de la filosofía y de la teología. San Agustín lo va a decir de otra manera. Recuerden que San Agustín, que más tarde quizás van a estudiar, era un platónico fundamentalmente. Mi alma no está en reposo, Señor, hasta que nos repose en ti. Es una frase que en el fondo habla un poco del amor. Bueno, dejemos eso de lado, pero continúa la discusión. Y en el momento en que este discurso de Aristófanes toma esta dimensión, inmediatamente Agatón, el escritor, el anfitrión, sale al paso y dice, bueno, muy interesante, pero en el fondo no es precisamente ese Dios, Eros, el único que influye a los hombres, dice digamos, unos lugares comunes, hasta que viendo eso de Agatón, Sócrates la interrumpe, le dice, bueno, Agatón le dice, mira, cuando dices que Eros es un dios, pero al mismo tiempo hay una búsqueda, quiere decir que es un dios imperfecto, pero los dioses no son imperfectos, son perfectos. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es ese Eros? ¿Es Dios o no es Dios? Y ahí comienza fundamentalmente la pregunta de Sócrates. ¿Es Eros perfecto o no? ¿Es un Dios o no es un Dios? Y entonces Sócrates se para y comienza a hablar. Y el gran discurso de Sócrates, que realmente es un poco la visión que tiene Platón del amor. Y él dice, miren, muy interesante lo que dice Aristófanes, pero yo les diría más. Dice, cierto que hay un deseo en el amor, pero también hay un origen de ese deseo. ¿Cuál es el origen? El origen no es como dijeron al principio, que no existía. Al principio, Fedro dice que no existe origen del amor. Dice, claro que existe. Y el origen del amor es la unión entre porus y penia, la abundancia y la escasez. Porus es la abundancia, el dios de la abundancia, y penia de la escasez. Se unen y generan el amor. Y el amor participa de ambas cosas. Por un lado, busca la abundancia, pero por otro lado se da cuenta de que carece la posibilidad de llegar a la abundancia. Y entonces parece que el amor echa de menos. ¿Qué echa de menos? Esa abundancia que no la tiene toda, porque también tiene esa pobreza. Por eso el Eros no es un dios, porque si fuera un dios tendría
la abundancia. Pero tampoco es una bestia, como dirían los griegos. Tampoco es como alguien que ignora todo, sino que es una realidad intermediaria, o es la encarnación o la forma del que se da cuenta de que carece algo y lo persigue. Lo persigue porque en el origen hay algo en él que desea esa plenitud. Y entonces el amor sí es el ansia anhelante de la mitad que me falta, pero no es una maldición. El amor es simplemente, pues fundamentalmente, ese deseo que yo tengo, en ese deseo de la plenitud, y que como no puedo arrojar toda la plenitud, hay un sentido de frustración humana. Hay un sentido de frustración. Puedo y no puedo. Puedo y tengo que continuar. Por eso siempre el amor será rico y será pobre. Será pobre y será rico. Dicho esto, la Diotima, que cuando Sócrates habla siempre dice, bueno, pongo en boca de Diotima, que es la mujer que me ha contado todo esto. Es otra forma de decir de Sócrates, de decir que lo que yo le estoy diciendo no es solamente lo digo yo como autoridad, sino que la propia Diotima, aquella mujer de Mantinea, me lo ha contado. Y dice, Diotima también dijo que hay como gradaciones del amor. Y el primer amor simplemente es el amor físico. No hay pues, sentido común. Uno sintoniza, uno capta, uno percibe con los sentidos y uno se enamora. Pero no solamente eso, el amor va un poco más allá. Es como cuando uno percibe la perfección de un cuadro o de la persona amada, pero después se acerca un poco más y dice, bueno, quizás hay alguna imperfección. Y entonces uno dice, bueno, pero también hay un aspecto que no es estrictamente físico, es espiritual. Y después dice, también hay otras cosas, es la forma de ser o el carácter. Es como que el amor va teniendo grados. Y dice después la Diotima, pero también hay un amor no solamente a un objeto físico, a una realidad física, a una persona. No solamente hay una actitud espiritual, no solamente es el carácter, sino también hay como un amor a algo que se echa de menos y uno imagina que es lo perfecto. Sí, los cuadros que ha pintado esta persona no son del todo perfectos, pero yo me imagino la perfección. Y uno dice, ¿cómo uno se imagina? Bueno, con los ojos de la mente. Y uno dice, ajá. Y entonces dice, entonces esto que está enfrente mío es como una copia. Y en última instancia, uno dice, bueno, ¿copia de qué? Copia de algo perfecto, así como una melodía que uno escucha. Es un poco la unión de notas que en un pentagrama tiene una concordancia perfecta. Entonces, eso está reflejado en una sensibilidad. Yo puedo ver, eso sí, puedo ver con los ojos de la mente o con los ojos del alma. Pero en última instancia tiene que haber algún orden de ideas perfectas en la cual quizás lo que yo veo a mi alrededor son pequeñas sombras. Y sí, dice Diotima, y esa es la idea del bien y de la belleza. Yo veo cosas bellas, más o menos bellas, pero yo puedo contemplar la idea de la belleza. ¿Cómo hago eso? Cuando realmente mi actitud es fundamentalmente de poco a poco ir renunciando a mis propios sentidos. Es lo que los griegos llamaban la ascesis. No va dándose cuenta. Y entonces el verdadero científico es aquel que renuncia a cuestiones meramente inmediatas y sacrifica su vida con el fin de ver aquella fórmula
y contempla la fórmula. Y esa fórmula le da realmente el secreto de aquel problema que estaba buscando. Y eso lleva a través de un gran proceso ascético, intelectual. Y entonces, ese es el camino, dice Diotima, y ese es el camino que Sócrates al final de su discurso dice, es el que tenemos que perseguir. Y ese es el amor, dice Sócrates. Porque ningún Dios, dice, filosofa, busca esa sabiduría porque no necesita, es un Dios. Tampoco los animales, porque no se dan cuenta de que tampoco de que necesitan. Tampoco el ignorante se da cuenta, está tan distraído que no se da cuenta de que necesita. Hay que despertarlo. Pero entonces, ¿quién es realmente el amor? Y ese ser intermediario, cuando nosotros lo poseemos, cuando nos posee a nosotros, entonces no despierta. Es como decir que hay un deseo, ese deseo de esa mitad, de esa sabiduría que yo veo a través de las cosas bellas, que me mueve a actuar de una manera o de otra y aparentemente yo no puedo ser muy libre, como aquel que descubre su vocación humana y descubre que quiere ser poeta y no hay forma que esa persona pueda ser persuadida de que no sea poeta. ¿Por qué? Porque se ha enamorado. Y entonces el amor tiene ese elemento de embrujamiento. Eso dice Platón. Y entonces es como que la sabiduría le ha tomado y esa persona está como poseída en el sentido bueno de la palabra. Va a encontrar esa sabiduría. No, esa sabiduría propia es de la contemplación de ese mundo. Por eso que Platón divide, digamos, la realidad en un mundo inmediato donde vemos las cosas. Después hay un mundo, dice él, de las ideas, del topos noetos, de las ideas en sí mismas. ¿Y cómo yo sé que existen esas ideas? Platón dice, miren, cuando nosotros echamos de menos la belleza de algo, cuando nosotros echamos la belleza, la bondad de algo, nos sentimos nostálgicos de la felicidad, que quiero ser feliz, pero en este mundo no consigue. Platón dice, está actuando en tu conciencia la memoria de haber visto esa libertad antes de nacer. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra memoria, en nuestro acto de recordación, dice Platón, cuando echamos de menos algo, es como que queremos recuperar algo que antes de nacer habíamos visto, dice Platón, y ese es el mundo de las ideas que ya existía antes y habías contemplado antes de nacer. Por eso para Platón existe como una existencia previa a la existencia física y hay una existencia posterior a la existencia física, como que el alma viene al mundo, se encarna en un cuerpo, recuerda a través de ese amor, de esa belleza y va a volver a ese mundo del topos Uranos. ¿Qué tiene que ver, qué relación tiene esto con la filosofía o con nosotros? Más de uno a veces al escuchar todo esto dice, bueno, eso sirve para los filósofos. Yo les digo que no. Filósofo no significa alguien que tenga un título de filosofía. Ese es simplemente una credencial que posibilita a uno a enseñar filosofía. Platón con esto nos demuestra que todos somos filósofos. La condición humana es filósofa. Porque todos echamos de menos el conocimiento que queremos captar. Y la manera de captar es descubrir que dentro de nosotros hay un deseo de llenar ese deseo de belleza o de sabiduría o de conocimiento con aquello que le puede satisfacer.
Y en tanto en cuanto no encontremos, tenemos que buscarlo. Y una vez que ese conocimiento lo encontramos y tenemos ese encuentro, y ese encuentro puede ser asistir a un banquete, entonces uno como quede poseído por ese deseo. Y entonces ese saber, sea la medicina, la música, la ingeniería, la ciencia, es como que no nos deja ser lo que somos. Es decir, impide que seamos libres de no querer, es decir, siempre queremos aquello. Y entonces el estudiar aquello, el dedicarse a aquel quehacer, es un gozo, porque nos atrae. Y yo creo que en eso es fundamentalmente la gran intuición de Platón. Y termino con esto. Había dicho yo al inicio que el tema del amor es un tema físico. Sí, es un tema físico. Comienza con una percepción de la realidad física. Pero también esa realidad física necesita una comunidad, una comunión. Entonces, el amor no se expresa solamente físicamente, se expresa en un afecto. Ese afecto es lo que dentro de la lengua griega, del koiné griego, es lo que se le llama el philein, la amistad. Es decir, no es solamente una atracción de orden física, también hay una amistad. Y al conocimiento, a la sabiduría, tiene que haber una amistad, una familiaridad. Es lo que, con esos, es lo que se ha definido filosofía como un amor a la sabiduría. El filósofo no es alguien sabio, tampoco es un ignorante, es simplemente alguien que ama de tal manera que deja todo lo demás y sigue ese saber. Como aquel que tiene una vocación a la ciencia, deja todo aquello que le distrae y se enfoca hacia la ciencia. Pero no solamente eso, también el amor es un agape, es un encuentro. Es un encuentro del tipo de afectos que uno puede tener. Entonces, esa palabra amor que para nosotros tiene solamente, digamos, una definición, para el griego tenía una realidad mucho más amplia. Y eso termina penetrando profundamente en la historia del pensamiento humano y en el cristianismo, al punto que ese amor que dice Platón, Ana Agustín, de nuevo insisto en esto, habla de la dilección, del afecto que uno persigue con el fin de agotar todas las posibilidades que le llevan a comprender el último amor, que es el amor que uno tiene de Dios. Y nada más. Con esto yo creo que espero haya tenido alguna claridad sobre el tema del amor, y lo único que me queda es agradecerles la paciencia y espero que esto les ayude a ahondar más en esa miel que la abeja humana destila y que se llama filosofía. Muchas gracias.